Hola, mi nombre es Nancy, mucho gusto por si no me conoces, y este es un repaso de la lección Fe Real. Acompáñame. Primero que nada, quiero disculparme porque el día de hoy no voy a poder hacer este repaso de la lección de manera presencial, pero pronto, muy pronto, espero volver a la normalidad y nuevamente estar con ustedes frente a frente. Ahora sí, vamos al repaso de la lección. Quisiera comentarles algo interesante que sucedió en una de las escuelas secundarias en el estado de Carolina del Sur. Al inicio de cada año, en esta escuela secundaria se clasifican a los diferentes grupos que los estudiantes forman en su escuela. En esta escuela existe un club llamado el Club PARE. El Club PARE, que por sus siglas en inglés quiere decir Estudiantes Unidos contra los Prejuicios, cada año hace un esfuerzo para que los estudiantes no se segreguen y quieran interactuar con otras personas. Cuando observamos los diagramas, dijo la consejera del Club PARE, Daniel, nos damos cuenta que los grupos que los mismos estudiantes forman al inicio permanecen unidos por el resto del año escolar. Una de las actividades que la escuela ha implementado para lograr este fin es el Día de la Unidad. Una jovencita dijo, yo me uní a este club porque soy de mente abierta y quiero animar a otros a que tengan mente abierta también, dijo Caroline Nelson. Ella también dijo, a veces veo que algunos quieren discriminar a otros, pero ahora los discriminados tienen quien los defienda. Hace poco se creó otra actividad nombrada Mézclate. Esta se realiza a la hora del lunch en la cafetería y es parte del Día de la Unidad. En esta actividad se invita a los estudiantes a que se sienten durante la hora de lunch con otros compañeros, no con los que usualmente acostumbran sentarse. Se les entrega a cada uno un dulce salvavidas y dependiendo del color de su salvavidas es el grupo con el que se van a sentar. El lema de esta actividad es muchos colores, un gran solo sabor. Sin duda alguna, esta escuela está haciendo grandes esfuerzos para que los estudiantes rompan estas barreras llamadas prejuicios. Esta escuela me recordó a la popular película de High School Musical, la número 1, cuando en la hora de lunch los chicos están en la cafetería divididos en grupos. Por un lado están los que practican básquetbol, por otro los estudiosos o llamados nerds, por otro lado a los chicos que les gustan las patinetas y en otro lugar se encuentran los del club de drama. Y cuando uno de los chicos del grupo de básquetbol trata de sentarse en otro grupo, todos empiezan a incomodarse. La escena muestra cómo están tan marcados los prejuicios que el solo hecho de hablarle a alguien que no es de tu grupo puede generar tensión y repercusiones. La canción dice algo así: no, no, no. Si quieres ser cool, sigue una sola regla. Quédate donde estás, no trates de mezclarte, mantén el status quo. ¿Existe algo parecido en tu escuela? ¿Hay prejuicios en tu escuela o más aún, tienes tú prejuicios en contra de algunos? El tema de hoy es nuestros propios prejuicios. Y el texto clave para esta lección es Proverbios 28:21. No está bien discriminar a nadie. Esta semana fui a la biblioteca pública. Quería seleccionar algunos libros para recomendarte. Pero ¿qué te parece si te digo que esta selección la voy a hacer en base a algunos parámetros? Voy a seleccionar los libros solo y solamente mirando su portada. No voy a leer la parte de atrás de los libros donde trae una pequeña reseña, ni tampoco voy a hojearlos. Bueno, seleccioné estos libros finalmente. Ahora bien, ¿crees que estoy haciendo bien en recomendarte algo que ni siquiera he leído? ¿Por qué? Porque para saber si es un buen libro tengo que mirar más allá de la portada. Lo importante de un libro no es la portada, es su contenido. Es un poco tonto de mi parte, ¿no lo creen? Sin embargo, muchas veces nosotros tratamos a las personas solo en base a su apariencia, cultura, raza, nacionalidad. Las tratamos con prejuicio, sin conocerlas de verdad. El prejuicio es una actitud malsana y peligrosa porque cuando se convierte en acción se vuelve discriminación. Y el prejuicio y la discriminación pueden derivar en racismo. Esto nos llevaría a tratar de manera desigual y diferencial a los demás con pensamientos de superioridad. Esto es contrario a lo que la Biblia enseña. El propósito de Cristo es que conservemos una actitud humilde, sin tintes de superioridad. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo, nos dice Filipenses 2:3.
También el propósito de Cristo es que entendamos que Dios quiere salvar a todos, quiere llevar a todos al pie de la cruz, tal como lo dice nuestra creencia adventista número 14. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros llamados de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Cristo somos una nueva criatura, sin distinciones de raza, cultura, educación y nacionalidad, sin diferencias entre alto y bajo, rico y pobre, hombre y mujer. No debe haber división entre nosotros, somos todos iguales en Cristo, quien por un solo espíritu nos ha enlazado en compañerismo con Él y los unos con los otros. Estamos para servir y ser servidos sin parcialidad o reservas. Por medio de la revelación de Cristo Jesús en las Escrituras, compartimos la misma fe y esperanza y unidos damos un mismo testimonio al mundo. Esta unidad tiene su fuente en la perfecta unión de los miembros de la deidad que nos han adoptado como sus hijos. Otro aspecto a considerar es que el prejuicio interfiere en la forma como nos relacionamos con Dios. Si estamos acostumbrados a juzgar a los que nos rodean basados en su cultura, raza, apariencia, entonces, ¿cómo podemos ejercer nuestro amor a Dios a quien no vemos? Para amar a Dios, tenemos que tener la capacidad de ver más allá de nuestros ojos. La belleza de Dios está en su carácter. De la misma forma, la belleza de las personas está en su esencia, lo que ellos son, no solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. La Biblia nos ha dado ejemplo tras ejemplo de cómo tratar a aquellos que son rechazados por la sociedad. Esto era tan importante para Dios que incluso fue parte de la ley dada a Moisés, tanto en Levíticos 19, 33 y 34, como en Deuteronomio 10, 19 o Éxodo 22, 21. Dios nos dice, no hagan sufrir al extranjero. No engañen al extranjero, no angustien al extranjero, no opriman al extranjero, amen al extranjero, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Y podríamos adaptarlo a nosotros diciendo, pues ustedes también eran pecadores y estaban perdidos. Yo soy el Señor tu Salvador. Déjame contarte la siguiente maravillosa historia. Un día, mientras Pedro permanecía en Jope, en la casa de Simón, un curtidor, tuvo una visión muy extraña. Sucedió al mediodía mientras estaba esperando el almuerzo. Había subido a la terraza para orar. Le encantaba ese lugar, no solo porque desde allí podía ver el mar que tanto amaba, sino también porque allí arriba sentía que no había nada que se interpusiera entre él y el cielo donde Jesús, su Señor y Salvador, estaba sentado a la diestra de Dios. Mientras oraba, tuvo una visión en la que observó que una cosa extraña bajaba del cielo. Era algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. Al acercarse más, vio que dentro de la sábana había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que decía: «Levántate, Pedro, mata y come». La Biblia dice que Pedro tenía hambre, pero seguramente no era tanta como para hacerle comer animales que, según las leyes de Moisés, eran impuros. Por eso Pedro respondió: «De ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo». Entonces la voz volvió a hablar, diciendo: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Eso mismo ocurrió 3 veces, y luego el lienzo y los animales subieron otra vez hacia el cielo y desaparecieron. Pedro se quedó pensando en lo que había visto. Estaba seguro de que se le había dado la visión con algún propósito, pero ¿cuál era? ¿Quería Dios que comiera animales impuros? Seguramente no. Lo que había visto tenía otra explicación. Y mientras pensaba en esto, oyó que alguien llamaba a la puerta de la casa y que al abrirse le preguntaba si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Al bajar Pedro hasta la puerta, encontró a 3 hombres que lo buscaban. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó. Los recién llegados le dijeron que habían venido desde Cesarea para verlo, porque los había enviado Cornelio, un centurión romano. «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir», le dijeron. Me imagino que la sorpresa de Pedro debe haberse revelado en su rostro. ¿Que un centurión romano quería verlo? ¿Para qué? Por el momento invitó a los hombres a que entraran y permanecieran en la casa durante la noche. A la mañana siguiente salieron hacia Cesarea, y cuando llegaron a la casa del centurión, el apóstol descubrió que se hallaba atestada de gente que lo esperaba.
Se le dio una cálida bienvenida y Cornelio se echó a sus pies para adorarlo, como si fuera un dios. Pero Pedro le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». En ese momento el apóstol comenzó a entender el significado de la visión que había tenido el día anterior y dirigiéndose al grupo de los presentes dijo: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Enseguida Cornelio comenzó a explicarle. 4 días antes, le dijo, a eso de las 3 de la tarde, mientras estaba orando, se le apareció repentinamente un varón vestido con ropa brillante. Ese personaje le había dicho que enviara de inmediato mensajeros a la ciudad de Jope para que llamaran a Simón Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. El gran varón vestido con vestiduras brillantes parecía conocer exactamente el lugar en que vives, dijo Cornelio, así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. En ese momento Pedro aprendió una gran lección. Hasta ese entonces había pensado que el reino de Dios era solo para los judíos, pero ahora veía cuán equivocado había estado. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, dijo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces comenzó a hablar acerca de Jesús y de cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Yo estuve con él, bien puede haber dicho el apóstol. Lo acompañé desde los primeros días de su ministerio hasta que fue crucificado. Lo vi después de haber resucitado de los muertos. Además, muchas veces viajamos, bebimos y comimos juntos. Aunque sus palabras eran sencillas, Cornelio y el resto de los presentes lo escucharon con gran atención, porque Pedro hablaba de algo que había visto personalmente. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Pedro siguió hablando durante un buen tiempo, y todos se sintieron conmovidos por sus palabras. Mientras escuchaban, cada uno decidió aceptar a Jesús como Salvador. Y entonces ocurrió algo muy hermoso. En medio del discurso de Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje y comenzaron a glorificar a Dios. Algunos de los judíos que se hallaban presentes quedaron muy impresionados. No podían comprender cómo era posible que Dios derramara su Espíritu sobre los que no eran judíos. Pero Pedro comprendió. Aquellos animales que en visión había visto en el cielo tenían la respuesta. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?, preguntó. Por supuesto que no. Dios había hablado claramente. El Señor amaba tanto a estos piadosos gentiles como a los hijos de Abraham. De modo que todos fueron bautizados y un centurión romano llegó a ser miembro de la iglesia cristiana. Los prejuicios forman parte de la naturaleza humana. A veces han sido aprendidos en nuestros hogares o han sido absorbidos por la sociedad en la que vivimos. No obstante, mediante el poder y la gracia de Dios podemos convertirnos en defensores, protectores y amigos de todos los que nos rodean. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, poder y un corazón dispuesto para aceptar a todos sus hijos, sean cual sea sus diferencias. Muchas gracias por haber estado en este repaso de la lección. Si te gustó este video, dale like y si crees que puede servirle a alguien más, compártelo.